perfecto. A continuación invitamos a Patricio Espinosa, quien presentará la fenología asociada a la producción de cerezas de calidad. Mientras se conecta Patricio, vamos a comentar que él es ingeniero agrónomo de la Universidad de Concepción, asesor e investigador internacional especializado en el cultivo del cerezo, con más de 35 años de experiencia en la producción de cerezas de exportación. Además, es director de PEC Chile y precursor de los nuevos sistemas de conducción de alta eficiencia productiva en nuestro país. Buenas tardes. Primero, agradecer la invitación a José Antonio y por supuesto a la Universidad de Talca. Y es un agrado estar participando con ustedes. Traté de hacer un resumen, pero es complejo. Sobre todo a mí que me cuesta hacer resúmenes. Me ayudó José Antonio, pero igual tengo una cantidad de diapositivas no menor, pero lo voy a hacer rápido. Después recibiré preguntas o cuestionamientos. Pero vamos a tratar de estar dentro de los 30 minutos. ¿Estamos? ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Perfecto. Este título me lo diseñó José Antonio, me pareció bien, y además que, como siempre estoy contra el tiempo, no me lo discutí mucho. Fenología asociada a la producción de cerezas de calidad. La verdad es que nosotros no vamos a exportar raíces, no vamos a exportar hojas, no vamos a exportar, no sé, tierra, exportamos fruta. Ese es nuestro objetivo. En mi opinión, porque hay bastantes asesores ahí que respeto mucho, hay algunos que se parecen poco a lo que eran antes, pero están un poquito como el conductor de Viña del Mar, Boanovich, blanquito el pelo. Entonces, pero hay varias personas que tienen mucha experiencia en cereza, por lo tanto, este es mi experiencia y es mi visión de esto. Lo primero, nosotros tenemos que cumplir con lo que nos pide el cliente. El cliente normalmente pide la mejor fruta y nosotros tenemos que acceder a eso. Ahora, lo que no podemos producir es frutas con producciones, partiduras, etc. Por otro lado, creo que estas condiciones de 12, 18 toneladas, hoy día, en mi opinión, es demasiado. Podría tal vez ser menor. Con 12 toneladas, y lo vamos a ver al final porque tengo un cálculo real que hoy día se está haciendo, de 2 o 3 huertos que hemos visto, que hemos tomado como empresa, y la verdad es que le hemos reconvertido su situación. Por eso lo digo con seguridad que así ha sido. El calibre mayor a 28, eso ya está bastante comprometido y está superado. Creo que estamos bien. DIC 18-22 es complejo, pero puede ser. Firmeza 80 Eurofel, también lo encuentro medio no tan fácil de lograr en forma permanente, pero sí se puede con ciertos manejos. La materia seca, ideal mayor a 21, y después vienen todos los macro y microelementos que deberían tener ciertas cantidades, y eso lo tenemos que ir ajustando contra nosotros mismos, porque como no existen tablas internacionales, o por lo menos nosotros hemos cambiado mucho, hemos mejorado muchas técnicas, y los niveles productivos han mejorado más que lo que a lo mejor nos imaginamos en algún minuto. Por lo tanto, tenemos que hacer lo que sugerimos nosotros como grupo, hacer el análisis de fertilidad en febrero, que es el clásico, después hacerlo 20 días después de plena flor, y después hacer uno terminada la cosecha la primera quincena de enero. Con eso lo vamos chequeando todos los años, más una tabla que les voy a presentar ahora, donde esa tabla sirve para acotar un poco los manejos y tener la idea que no es tan abstracto todo lo que estamos haciendo, sino que cuando el productor dice voy a explicar giberélico, o voy a hacer un raleo, o voy a podar tal cosa, tiene que entender que no es solo lo que está haciendo, sino que está trabajando sobre un ser vivo que tiene varios estados fenológicos y por lo tanto sea más parte de eso. Eso va a permitir que tome mejores decisiones. Este cuadrito indica lo siguiente. Voy a tratar de ser lo más rápido en cada uno para poder cumplir con el tiempo. Si el 100% de los pesos equivale en este caso a 9,2 gramos, es decir, entre
26 y 28 milímetros jumbo, por cada calibre que yo logre subir, voy a ganar un 20% de precio. Sin embargo, por cada calibre que bajo, pierdo un 60% y gano solo el 40%. Entonces, es determinante el evitar caer, sino que seguir mejorando los calibres. Ahora, hay 4 condiciones, que es la calidad de condición, el tamaño de la fruta, la oportunidad de llegada y, por supuesto, la variedad. Estos elementos generan una punta de lanza tremenda. Eso se debe cumplir sí o sí y va generando esta dinámica de ir mejorando los precios, sin duda, porque se mejoró la condición, la calidad y la oportunidad de llegar y las variedades. ¿Qué determina el tamaño final del fruto? Hay una serie de cosas. Esto es una parte. Y es lo único que tengo como escrito, porque si no, se alarga mucho. Pero los procesos, ¿es genético? Sí, es genético. La densidad de fruto, es importante tener el número de frutos por metro lineal. Por eso los nuevos sistemas de conducción de cerezo, principalmente el eje, generan como una mayor cantidad de poda en el tercio basal, dado que yo tengo que generar mayor cantidad de dedos, que van a significar, en un principio, fruta en la base de cada madera del año, y por otro lado van a significar mayor número de metros lineales. Entonces, es densidad de fruto, perfecto, está muy bien eso. Hay que generarlo. Relación hoja-fruto, también importante, 240 centímetros cuadrados de hoja por cada fruto. Primeras flores, evidente. Hemos hecho algunos ensayos, nosotros tenemos filmaciones que hemos hecho desde que empieza la rotación, durante todo el día, y hemos visto cómo las flores que son cuajadas más tempranas tienen un calibre y medio hasta 2 calibres más. Entonces, es fundamental atacar esas flores. Es clave, creo yo, en mi juicio. Y se puede. Ahora, nos encontramos con un serio problema que fue las colmenas. Tenían piedra, todo lo que querían, pero menos abejas. Entonces hubo un problema ahí de relación entre el productor y todos los especializados o quienes le arrendaban las colmenas, porque habían pasado años metiéndole el dedo en la boca. Entonces fue complejo. Quedamos casi con nadie nos quería llevar la abeja. Entonces, este sistema mide eso, tiene una forma de generar, le pasa una maquinita a unos cabros, no sé, no me acuerdo, de Santiago, bueno, sé que son una empresa, y ven el peso que tiene y pueden entonces discernir si es una piedra, un palo, o efectivamente son abejas, etc. Pero es importante la primera forma. Distribución y posición en el árbol. Yo creo que sí, es importante, pero les tengo que decir que al paso de los años sigue siendo importante, pero menos extremo. No hay diferencia en los manejos de nuestro huerto, dado que producto de la poda que hacemos, que es desde el inicio, y una poda de rejuvenecer y ajustar la carga futura, siempre estamos renovando material, nunca dejamos material mayor a 5 años. Entonces, eso de la distribución y posición del árbol me parece que es válido, pero en el caso nuestro, si bien es cierto, sigue siendo válido, pero es un poquito más fácil reproducirlo, porque los árboles son muy bien iluminados. Altura de los árboles, perfecto. Mientras más alto el árbol, menos calibre. Eso es cierto, dado que tiene que hacer mayores recorridos, el xilema, todas las hormonas, los nutrientes, los reguladores de crecimiento, en fin. Por lo tanto, me parece bien. Mientras más alto, altura de los árboles, más problemas tenemos. Sanidad, importantísimo. Hay que ver qué cantidad de cáncer bacterial tenemos, cuánto plateado tenemos. Hacer mucho control de las aplicaciones de los reguladores de crecimiento, de las cianamidas, etcétera. Dado que hay que tratar de, primero, las dosis que sean las correctas, no subir dosis. Segundo, aplicar cuando las temperaturas no son superiores a 25 grados. Preocuparse de que el revolvedor en las vueltas siga revolviendo, producto de que cuando deja de hacerlo, el primer chorro está mucho más concentrado y produce bastante daño.
No usar o usar adherentes que sean adecuados. Son cuando estas condiciones que les mencioné se suman, puede ser un desastre. Y de hecho es así. Árboles enfermos, uno debe evitar aplicarle cianamida o repetir la aplicación todos los años en el mismo sector. Los árboles enfermos, cuando hay muchos árboles enfermos o débil de crecimiento, hay que moderadamente hacer aplicaciones saltadas. Eso es clave. Porta injerto, una gran ayuda, porque permiten mejores ángulos, precocidad, y yo diría que son más efectivos, más eficientes. Sin embargo, tienen un tema. Como son de más alta densidad, su masa radicular es bastante más pequeña, por lo tanto son más dependientes de un buen riego. La nutrición, sin duda, no hay ningún elemento que reemplace a otro. Hay plantas que han llegado a morirse cuando le ha faltado algún elemento. Sabemos la deficiencia del magnesio, la deficiencia del potasio, algunos portainjertos, en fin, importante. Y el agua, ni hablar, la importancia del agua. Manejos agronómicos que tienen relación con estos procesos que generan que el tamaño final del fruto sea más grande. La fertilización, especialmente en nitrógeno, pero con mucho cuidado. Temprano en primavera, cuando no sobrevigorizar para no generar fiebre de primavera, etc. Contenido en nutrientes en hojas. Ese está bien, pero uno tiene que observar más bien y ver cómo está la planta reaccionando. Dado que siempre vamos a encontrar potasio en el suelo, pero no significa que esté disponible. Ese es el punto. Entonces hay que analizar bien la presencia o ausencia de cada uno de estos elementos. Riego y agua, perfecto, es clave, es algo que se tiene que hacer previo a la plantación, definir muy bien, hacer muy buenos trabajos de suelo, etc. Control de maleza y sanitario, perfecto, hay que mantener programas fitosanitarios y control de maleza, me parece bien. Tener mucho cuidado con el uso de los herbicidas residuales y también como el Roundup, que son sistémicos. Tener mucho cuidado. Yo diría que hasta el tercer año, por lo menos, hay que usar solamente productos de contacto. Así tengan la necesidad de hacer la labor del metro, pero prefiero eso a que se me muera una planta. O lo otro, usar el mulch. El mulch ha funcionado bien, pero tiene su detalle. POA. Reduce la sombra, renovar permanentemente y un ajuste de altura, perfecto, y ajuste de carga futura, eso es clave. Raleo, mejora la distribución de los frutos, perfecto. Incrementa la eficiencia de la fotosíntesis, bien, y reduce la competencia por fotosintano. La reserva de carbohidratos, agua y nutrientes. Mejora la relación hoja-fruto, perfecto. Y uso portainjerto y vigor medio abajo. Eso sería como un gran resumen de las cosas que hay que manejar bien. Y la poda, por supuesto, hemos tenido muy buenos resultados con podas bien hechas en los momentos correctos, en la intensidad correcta, y en el periodo y en el lugar correcto. Bien, aquí tenemos una curva que llevamos 4 años con esto trabajando. Fue una curva adaptada de Davis. Por lo tanto, son datos chilenos, pero trabajados con la idea de Davis. Lo primero que indica allí es que hay una curva de crecimiento de un primer pic de crecimiento radicular. Acá. Este. A ver, este. Este es el primer punto de crecimiento radicular. Este. Primer pic. Hay más pic aquí. Sí, es verdad. Pero sacamos el más interesante y por supuesto para que fuera una transparencia más limpia. Después empieza hay un pequeño desarrollo menor. Aquí. Y con esto tenemos un segundo pic, el de la temporada, pero primer pic de post cosecha. Es importantísimo. Después tenemos el día cero, la plena flor, cuando el 80% de las flores están del lado norte de la planta, y eso me lo enseñó Andoni, que está ahí. El 80% de las flores del lado norte de la planta están abiertas. Eso es el día cero. ¿Y por qué es importante? Porque todo depende de eso. ¿Por qué de repente uno dice, oye, si mi vecino salió 5 días antes, o 3 días antes,
Bueno, porque seguramente tiene un orden. Y este orden es clave, clave. Y se lo voy a demostrar al final. El día cero es fundamental para tener el histórico. Porque ustedes van a poder tirar desde 30 días antes del día cero, pueden empezar a aplicar citoquinina. Y la citoquinina permite la división celular. Y mientras más división celular tengamos, mayor potencialidad de calibre tenemos. Entonces, si ustedes se fijan, acá la citoquinina empieza a disminuir de tamaño y se hace más pequeña al término del estado 1. Y la leucina también empieza pequeña y es más importante acá, en el día cero, en plena flor. O podría serlo después, pero no lo es porque tiene un tema de residuo. Entonces, aquí es re importante hacer aplicaciones cada 7 días. Tenemos todos los ensayos hechos de varios años. Y lo otro, que participen de a dos. Si siempre participen citoquinina y leucina juntas. Que sean naturales. Eso hace que la planta las crea como propia y funciona mejor y a mucho menor dosis. Eso es fundamental que así sea. Yo no sugiero citoquinina ni leucina solas. Tienen que estar en conjunto. Después tenemos la aplicación de la gibberelina. Citoquinina más leucina. Podría ser. Pero si seguimos con el orden, nosotros tenemos para aplicar citoquininas desde 30 días antes de plena flor, cuando empiezan las primeras frutas verdes, y posterior a eso tenemos hasta 15 días después de plena flor. Después no hay más efectos de división celular, no existe. Está archi demostrado por Todd Henkel. Después, al día 25, importante saber esos datos, está la cuaja. Esto varía, depende de la variedad. Hay variedades que están a los 20, otras podría estar a los 30, varía. Pero es un dato para tener un orden. De los 25 a los 40 tenemos un desarrollo del carozo. El fruto prácticamente no crece. Y el día 40, podrá ser 42, 43 en otras variedades, se produce el endurecimiento del carozo completo y de ahí para adelante empieza el color pinta, empieza a tomar color. Por lo tanto, aquí falta otra curva. Aquí deberíamos tener una curva que fuera la de fruta temprana, que termina aquí en los 60, la santina, y otra terminará en 55 y otras 50. Tenemos que hacer curvas distintas. Es fundamental hacerlo. Esa es nuestra sugerencia. Porque cuando lo hacemos, tenemos muy fácil cálculo de la cosecha, de la fecha. La exportadora queda más simple. No tiene que estar con dudas. Están todos los datos para poder tomar una buena decisión. Entonces, yo voy a dar el tiempo de explicar lo más que pueda esta lámina. Lo otro que creo que es importante, acá, en el estado 1, creo que, y en el estado 2 y 3 también, es importante saber, lo mostró Mauricio Vélez, es importante ver qué temperatura nocturna tiene, porque eso se compara con las temporadas anteriores. Y después se hace un enmayado, no sé qué nombre tiene esto, se hace como un enmayado, donde se sacan los promedios y cómo viene el año actual. ¿Por qué? Porque tengo entendido, y así eso que lo estoy demostrando, primero lo estoy entendiendo y ahora me lo estoy tratando de mostrar con algunas estaciones, digamos, climatológicas, donde ¿cómo se llama? La temperatura nocturna es inversamente proporcional al, al tiempo del periodo, del estado 1. Y si eso lo sabemos, es clave, es muy importante. El estado 2 creo que es directamente proporcional. No me acuerdo con exactitud, pero eso hay que verlo. Y ustedes ya tienen datos ahí en la universidad. Deberíamos conversar ese tema, porque ese es un tema que está faltando tener ahí. La fruta, acá, que está en el estado 3, es directamente proporcional. Es decir, a mayor temperatura nocturna, mayor prolongación del periodo. Por lo tanto, tendería a pensar en uno que se alarga la fruta, si se alarga la cosecha. Esos son datos muy relevantes. Creo que los dejo presentados para que ustedes puedan, de alguna forma, comentarlo. Bien, esos datos van a servir mucho valor.
Otra cosa, si ustedes se fijan, acá tenemos algunas sugerencias. Tenemos una aplicación de previo a plena flor está aquí. Tengo el puntero por ahí, ya, plena flor está ahí. Plena flor de ABG. Eso va a permitir mejorar de alguna manera la vida útil del pistilo y el tubo polínico, y probablemente mejoramos la cuaja de variedades como Regina, Cordia, etcétera, que no sean, por supuesto, autofértiles y tengan algún inconveniente con la cuaja. Después, la primera aplicación de calzo al suelo. Esto es clave, porque la aplicación de calzo al suelo, ¿por qué se hace temprano? ¿Por qué se hace temprano? No es porque uno quiera regar, no es el momento de regar, lo vamos a ver, y vamos a ir avanzando. Esto, en los inicios los riegos son más o menos en la segunda semana de octubre. Segunda semana de octubre estamos hablando de 25 días después de plena flor. Si es que suponemos que la plena flor es el 18 de septiembre. Este es un dato para que tengan una idea. No es preciso ni exacto, pero sí da mucha noción de qué está pasando. Por lo tanto, iniciamos los riegos en la segunda semana de octubre, perfecto. También se inicia la fertilización porque, ojo, es muy importante fertilizar cuando yo riego, no regar para fertilizar. ¿De acuerdo? Nunca regar para fertilizar. Hay que fertilizar cuando se riega. Y cuando se riega cuando se ha agotado el 50% o queda el 40% de la humedad disponible en el suelo. Uno podría aceptar hasta el 50% y no regar, pero ya con un 40% de humedad disponible, es decir, consumido un 60% de la humedad, es más que razonable empezar a regar. Perfecto. Después viene la inducción. Y la inducción viene 7 semanas después de plena flor. ¿Se fijan? Nos vamos asociando a la plena flor. Nos asociamos con la citoquinina, nos asociamos con la auxina. Este trabajo ha costado, pero me encanta, me encanta. Y lo libero. Porque hay mucha gente que me dice, Pato, ¿cómo entregas tanta información? No, si no hay información. Esto es, si uno no entrega información, ¿de qué sirve haber hecho todo lo que hizo? De nada. Así que espero que si hay errores me avisen. Eso es más importante. Para que la información que se genere sea la correcta. Así como generamos esta revista, no sé si la logran ver, es una revista nosotros. Bueno, también queremos generar ¿cómo se llama? Es un, ¿cómo se dice? Era entretenido cuando hablábamos de correo. ¿Cómo se llama? Cuando tenemos un plan de PEC, no sé, un plan de PEC. Pero bueno, es un escrito donde aparece una propuesta para cada labor de PEC, eso. Entonces, queremos hacerlo de a poco, con todos estos datos, toda esta información. Lo otro, la inducción, como dije, es importante las 7 semanas. Yo creo que uno tiene efecto hasta las 7 semanas, no más, podríamos. De hecho, la aplicación de giberélico, por eso hay que tener cuidado en la aplicación de giberélico, porque reduce la producción de yemas florales para la temporada siguiente. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con eso. Después viene la devolución de lo invertido por la planta. O sea, hay un problema de fertilización. Estas son las labores más importantes, porque si no, no tenemos tiempo para hacerlo. La devolución de lo invertido por la planta. Es decir, yo no estoy fertilizando por una proyección que estoy haciendo de 12, 15, 10 toneladas. Estoy fertilizando de acuerdo a lo que produje. O sea, es exacto. Es exacto, no tengo dudas. Normalmente lo hacíamos antes pensando en cuánto íbamos a producir. Entonces, no andaba. Como decía un amigo, el pulso con la orina. Andábamos mal. Hoy día está muy bien hecho eso. Ya llevamos varias temporadas, por lo tanto los árboles se notan con calidades perfectas, las yemas muy bien, ya lo van a ver. Las ramas perfectas, entonces es otra fruticultura, a mi modo de ver. Le pusimos otro empeño, un esfuerzo, sí, creo que es distinto. La diferenciación, que es el desarrollo de las guaguitas, o en este caso, de la yema, es cuando los niñitos se le empiezan a formar la orejita, los ojitos, la nariz, todo eso, dura hasta
septiembre del año que viene. Entonces, más de 12 meses que se está. Eso es lo que hay que, eso es lo que preocupa. Esa es la forma, no es la inducción ya se hizo, ya produjo. La inducción ya decidió ser o yema floral o yema vegetativa. Es la diferenciación que hay que cuidar. Eso quería un poco confirmar. Ya sigo acá. Los riegos. Iniciamos los riegos en esa época, segunda semana de octubre, no, difícil antes, también difícil después. Calzaría con el día 25, que es la cuaja. Eso es cuaja, definitivamente es cuaja, y tenemos las chaquetas se están cayendo y ya tenemos la cuaja definida. Después, como les dije, se produce de 25 a 40 la consolidación del carozo, y después viene el periodo final. Yo les quiero recordar algo, la importancia del riego aquí. Entre el día 40 y el día de la cosecha, que podrían ser 60 días en Argentina, menos días en la variedad más temprana, yo no voy a dar nombre, pero pasa lo siguiente. Hay descripciones, las tengo aquí, en Washington, que el porcentaje de crecimiento desde el día 40 hasta la cosecha llega a ser en una Rainier de 186% de superficie, mayor, o lo que le queda por crecer. ¿Me escucharon? 186% descrito, 120% en una piña. Entonces es un momento complejo, sumamente complejo. Tampoco hay que exagerar en el agua y es una cosa más criteriosa. Bueno, esta es una muy buena herramienta para poder tener más control de lo que se está haciendo. Ya lo discutiremos en una mesa redonda, no sé, o me mandarán una carta, en fin. Pero esa es nuestra postura. Ahora, acá, si ustedes se fijan, dice, fíjense en la fase 3, está el crecimiento del lateral, el brote lateral. Eso es validísimo porque uno puede generar más fruta. Nosotros tenemos crecimientos del año que en árboles, perdón, en árboles más peatonales, nosotros hacemos un pequeño pellizque y aseguramos una buena yema en la base. La mejor fruta, el mejor calibre se produce en la madera del año, en la base de la madera. Por lo tanto, esa pega se hace en los sistemas modernos que manejamos. ¿De acuerdo? Ahora el riego acá, en la parte media. Perfecto, me parece perfecto. Es lo que hay que hacer. Perfecto. Bien, vamos. Seguimos entonces. Si estoy muy atrasado, me dicen, por favor. En la pérdida de agua había transpiración. Esto es fundamental. La radiación solar y el viento producen una extracción y una fuerza increíble de consumir agua por la planta. La planta tiene que mantener esa capa límite entre ellos en condiciones, por lo tanto, tiende a transpirar, va a transpirar el agua, tomándola desde el suelo, la superficie, y la tira hacia arriba. No tiene ninguna llave. El trabajo de la planta es brutal, porque no hay control, excepto en cierre o apertura de estomas. ¿Y qué hace eso? Lo que hace, por ejemplo, si abre los estomas, se produce una pérdida de vapor de agua, y por supuesto hay el CO2 asimilado, que es para que el fruto, para que la planta crezca. Ahora, cuando tiene condiciones de suelo seco, que lo decían recién, estrés hídrico y bajo crecimiento, está cerrado, porque no quiere perder agua. Si la plantita es muy sufrida, entonces hay que ayudarla. ¿Cómo la ayudamos? Veamos. Primero, el potencial hídrico maneja el movimiento del agua desde el suelo a la atmósfera. Desde el suelo a la atmósfera, es decir, se va contra gradiente. Por lo tanto, si yo considero que la capacidad de campo es tal de ese suelo y el punto machista permanente es otro tal, bueno, desde ese minuto yo ya estoy peleando para cómo extraer esta agua. ¿Se fijan? Entonces tenemos, por ejemplo, capacidad de campo menos 0,01 megapascal y punto machista permanente, mucho más. O sea, la fuerza que necesita el suelo para retener esa agua es mucho mayor. O lo que yo necesito como fuerza para sacarla, ese suelo, es mayor. Es de menos 1,5 megapascal.
Entonces, el punto de marchitez permanente, muchas veces las plantas no vuelven. Entonces hay que tener mucho cuidado. La raíz necesita hacer un esfuerzo de 0, menos 0,01, a menos, perdón, 0,03 a menos 1,7 megapascal. Perfecto. Entonces, ya subió la fuerza. Ya la raíz tiene que hacer mayor esfuerzo. Ahora, el xilema, que es el conducto, esto es genial, cómo va subiendo. Es como un ascensor. Entonces, lo que hace el xilema es menos 0,7 a menos 2,5 megapascal. Tenemos más restricciones todavía. Cuesta más. El esfuerzo que hace es mayor. Y llegamos a la hoja, que es menos 1 a menos 3 megapascal, para tener menos 100 megapascales en la atmósfera. Entonces, la atmósfera es muy poderosa y las plantas se sienten mucho. Por lo tanto, hay que evitar este estrés. ¿Por qué? Porque cuando cierran los estomas, dejan de producir las reservas que es necesarias para producir una buena fruta, que es la que estábamos acostumbrados ahora a tener después de varios años de manejos ordenados y precisos. Hay que decirlo, los productores han puesto las pilas y le hacen caso. Uno todavía me creen. Espero que dure esto. Entonces acá tenemos seco, húmedo. Es fundamental. Tenemos cómo en el agua, en el suelo, la raíz la absorbe, la sube por el xilema, transpira, la transpiración, o va por transpiración, y la hoja, que es la que cierra o abre los estómagos. Así es simple. Está muy bien explicado esto, como lo dibujo. Por eso lo saqué. Esto es de esta amiga canadiense que vino a dar una charla este año. Cuando una persona es capaz de simplificar algo tan simple, es porque la persona es un máster. Yo encuentro que ella lo hizo perfecto. Entonces, espero que yo también lo haya explicado bien para que sirva esto. Como concepto, más que nada. Potencial hídrico es la energía requerida para mover el agua entre un lugar y otro. Perfecto. El agua potencial hídrico se mueve desde una zona húmeda o es un movimiento como de difusión, de mayor concentración a menor concentración. Perdón. Entonces, se mueve una zona húmeda de menos negativa, la zona húmeda está menos negativa, es decir, es más fácil de echar, tengo que hacer menos esfuerzo, a una zona más seca. Por supuesto, va a variar según el tipo de suelo. Otra cosa importante es que la humedad del suelo va a depender también de la profundidad de raíces. Es decir, un Gisela 6 tiene 75 centímetros las raíces, el 80% de raíces llega a 75 centímetros. El caso de un Massat o un Col, el 90 centímetros. Entonces, es muy importante hacer alicate y definir hasta dónde tiene que llegar con el agua. Ya. Inducción, diferenciación. Aquí tenemos, ya lo vimos, esto no es necesario repetirlo. Entonces, la diferenciación, como les dije, ocurre en enero. Es decir, ocurre en la temporada de post cosecha temprana. Es fundamental separar la post cosecha temprana de la tardía. La post cosecha temprana tiene que ver con yo termino de cosechar e inmediatamente espero que el brote del año deje de crecer. Cuando deja de crecer, puedo intervenir con poda. Este dato es fundamental. Se lo he dado a muchas personas y le ha cambiado la vida. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Esperar eso. En enero, puede ser del 20 de enero a la segunda semana de febrero, una cosa así. Pero no hagan otra cosa que eso. Dame un segundito, permiso. Disculpe, descansen mientras. Bueno, no se desesperen. No se desesperen, ya voy. ¿Cómo vamos, Mauricio? Ahora sí. ¿Sí? ¿Aló? ¿Cómo vamos en tiempo? En tiempo estamos pasados porque, claro, partimos más tarde, pero... Terminó resfriado, ya, estamos. Ya llegué. Pero avísale cuánto lleva y cuánto le queda, Mauricio. Sí, dime, yo creo que en 10 minutos ya deberíamos terminar. Listo, lo termino en 5, no hay problema. Ya, muchas gracias. Sí, no hay problema. Ya, entonces tenemos la detención del crecimiento del año, que es un referente, porque eso hace que
la planta no rebrote, simplemente no rebrote. Entonces, no desgastamos la planta porque lo típico se aceleran más que yo en podar y resulta que le podan con despunte y el despunte lo único que genera son nuevos crecimientos. Y como la recomendación de PEC es podar el tercio superior solamente y después, y eso se hace sin escalera, se hace desde el suelo, hoy día con tijeras extensibles, sale mucho más barato y después la luz entra como corresponde. Las yemas crecen como aparecen en los dibujos. Entonces hay que hacerlo así. Por lo tanto, es el momento de hacerlo, no hacerlo mal, porque rebrota como quiere y le genera más sombra a la que él quería justamente escaparse. Por lo tanto, es fundamental eso. Aquí tenemos chupones, una poda de verano, el tercio superior. Estos chupones ya dejaron de crecer, ¿se fijan? Están detenidos. Por lo tanto, yo voy a intervenir. Ahí estoy. Vamos a intervenir. Y fíjense, es bien simple, pero se nota bien el efecto. Solo por el tercio superior. Miren cómo ya empezó a cambiar la planta al tiro. Miren aquí cómo quedó, está extraordinaria. Y yo no toco la parte basal, ni la media. Eso lo hago en invierno. Entonces en invierno hago un retoque, como dicen. Como decía mi amigo Andoni, en Lurriaga. El Pato Espinosa va a la playa a hacerse retoque. Porque ya estaba quemado. Esto me pasa lo mismo. Entonces tenemos que hacerlo de esa forma, porque además sale más barato. Más peatonales de hacerlo, que suena más parecido a lo tradicional, ocurre que lo hago con máquinas. Pongo un ángulo y corto en altura y después corto en ángulo y listo. Y se acabó el problema. Y le entró luz. Entonces hay que facilitar esas cosas. Para eso tenemos que tener, ojalá, pocos camellones, no tan anchos. Bueno, esa es otra conversa. Ahí tenemos un KGB. Este KGB produjo a la tercera hoja 12 toneladas y a la cuarta hoja 32 toneladas. Y sigue produciendo eso con muy buen calibre. Ese fue el corte, esta fue la poda, ¿se fijan? Entonces tenemos muy buena respuesta a las podas de verano, siempre y cuando sea necesario. No es obligatorio. Esto es conversado, hay que verlo. Porque si una planta tiene hoja amarilla y presumimos que es la falta de luz, no es llegar y cortarle y exponerlo a la luz. Puede ser hasta más perjudicial hacer eso. Hay que ser muy criterioso y prudente en esto. Llevamos 14 años manejando la poda y creo que algo hemos aprendido y que espero poder enseñar, porque si yo no logro entregar esta información, ¿de qué sirvió? No, nada. Esto no es para mí. Ya, poco es temprana. La reserva, ¿dónde queda principalmente? Porque eso es lo que necesitamos, guardar reserva. La cosecha temprana queda el 28% en el área foliar y el 60% en madera y brotes. Ahí es donde hay que medir la arginina, el almidón, y ver el volumen de raíces, etc. Ahora, en el año siguiente, en la rotación, ¿qué pasa? Fundamental el día 25, que uno decía, oye, acá tenemos solamente ajuste de carga, está ajustada la carga, tenemos la rotación definida, la cuaja definida, pero no es solo eso. A las hojas nuevas, a los 25 días después de plena flor, recién empiezan a generar energía y favorecer el crecimiento de los frutos. Antes son parásitos. Entonces es importantísimo saber la fecha de cada día. Electricidad y altas temperaturas también, a mayor de 30 grados durante la segunda quincena de diciembre, que decían recién que ya está complicada, y primera quincena de marzo, genera la formación de frutos de su confitura, frutos hijos y frutos dobles. Perfecto. Entonces, esto es importante. Yo a los productores, a los podadores, hemos capacitado a mucha gente, porque hay gente que se está dedicando a esto, a dar el servicio de poda de cosecha y de otras más. Hemos capacitado a gente donde le enseñamos a seleccionar la yema. Esa yema de arriba es mucho más grande que la yema del medio y por supuesto que la que está más abajo. Entonces, lo que hay que hacer es cogerla temprano, porque yema grande, fruta grande. Y eso lo demostramos. Espero sacar luego
esa conclusión que sacamos ese trabajo. Entonces, sigo aquí. Es importante para la calidad de la fruta el material. Si ustedes se fijan, aquí tienen la fruta esta, miren, fíjense. Los dardos son nuevos, hasta 5 años, lo aceptamos, no más. Eh, los franceses, con el Solaxe, estuvieron muy cerca del éxito, pero se les fue un detalle, a diferencia de los gringos, cómo renovaban, cómo generaban que realmente un dardo de 12 años estuviera iluminado y generara la fruta que yo quiero. No, eso fue imposible. Entonces, hoy, donde yo me dediqué a copiarle a los gringos, nada más, no he descubierto la pólvora, nada, pero me dediqué a copiarle bien el programa completo, ¿cómo se llama? El paquete tecnológico, porque eso es lo que nosotros vendemos, un paquete tecnológico que da éxito y da seguridad. Tenemos que tener hasta dardos de 5 años máximo. Ese ya tiene 1, 2, 3, 4 años, pero está precioso, le queda un año más. Ese produce fruta en la base. Mira. Esto de aquí produjo fruta en la base. Mira qué fruta más preciosa. Y eso se saca a la segunda hoja. ¿Se fijan? Porque eso creció el año pasado. Entonces, eso es recibir la data con anticipación. Está muy bueno. Acá tenemos crecimiento del año. Mira, el mínimo que tiene que ser es de 40 centímetros, menos que eso no sirve, se elimina. Y yo diría que lo ideal es 60, 70. Pero llegan incluso a metro 20. Entonces, eso tiene que ser el uso de la luz solar transformado en luz química, en energía química. La luz solar se transforma en energía química y eso es lo que genera un fruto correcto. Entonces, acá volvemos el inicio de la fertilización del suelo, porque también ustedes comprenderán que tenemos un programa foliar que parte el día 30. O sea, yo 30 días antes de la plena flor ya estoy aplicando productos, y citoquininas, y zinc, y con silicio y con molibdeno. Entonces, porque sirven como transporte para incorporar más el calcio. Ahora, si ustedes se fijan, la aplicación de calcio es temprana. ¿Cuándo? Es aquí. Es en el inicio de la plena flor. Entonces, hay que hacerlo cuando tengamos ya un crecimiento radicular y podemos tener cerca del pic o poco antes del pic. ¿Cuál es la razón? La razón es simple. Hay un mayor potencial hídrico, lo vimos recién en el suelo, por lo tanto se facilita la extracción y el avance del calcio, porque ustedes saben que el calcio es 5 veces más lento que una molécula de nitrógeno que se ha absorbido. Entonces aquí se facilita porque está él solo con todo el potencial hídrico a su favor. Y llega y es medido en fruto. O sea, eso está demostrado. Ahora, el crecimiento de los brotes con el punteo en la curva esta, con punteo, más con puntito, uno tiene que hacer la aplicación de calcio, hexadiona de calcio, regalis. ¿Cómo funciona? Hasta los 5 centímetros, lo hemos probado por muchos años, llevamos ya 7 años probándolo. Si tú te pasas de los 5 centímetros, no funciona. Por lo tanto, tienes que estar muy atento y tener muy definidas las plantas que lo va a hacer o el sector que lo va a hacer. Si te pasa, no funciona. Y tienes que aplicarlo 2 a 3 veces, depende del nivel de vigor que tenga. Entonces, cuando uno empieza a hacer esas cosas, esa energía que era para el brote termina siendo para el fruto. Entonces ya empezamos a tener otro potencial. ¿De acuerdo? Ahora, la devolución de lo invertido por la planta hay que hacerlo una vez terminada la cosecha. También es importante cómo lo calculas tú. Bueno, hay varias formas. Una que se define una cantidad de toneladas. Por cada tonelada fresca producida, yo necesito tantos kilos de nitrógeno, de potasio, calcio, etc. Eso está determinado, lo ha hecho Juanito Gilsen, entiendo que ustedes también tienen datos, por lo tanto uno trabaja de esa forma. Y va cuartel a cuartel realizando el ajuste de la fertilización. Hay varias otras cosas más, pero lo que quiero enfatizar es que el criterio del momento y porcentaje de aplicación cambia. Yo definitivamente creo que la fertilización durante la temporada es foliar, es para el calcio temprano,
es para aquel sector que yo le generé ahora, en la post cosecha temprana, una cantidad de nuevos crecimientos, dado que le hago aplicaciones de usina vía riego al suelo. Entonces, genero más puntos de crecimiento. Esos puntos de crecimiento voy a tener más puntos de absorción temprano en septiembre, que va a estar la floración. Eso ha cambiado. Hoy día somos mucho más eficientes en eso, mucho más eficientes. Hay que hacerlo. Yo los invito a todos en filita india o nos vamos en bus, hacemos un día de campo y le mostramos los huertos. No hay ningún problema, por favor, háganlo, porque si eso no se hace, no hay transferencia. Ya, el fósforo, el 70% es por cosecha, potasio el 30%, calcio el 40%, magnesio el 50%, azufre 50%, 60% el nitrógeno. Oye, es súper importante porque el arruico es una muestra de la fotosíntesis, entonces hay que hacerlo, hay que aplicarle. Eso es clave. Ahora, sigamos. Los portainjertos han sido clave, con mucha ayuda, sí, sin duda. Y mucho más que esto. Pero me parece bien, una planta debe terminar suave. Una planta no debe terminar con un paraguas al revés, que es lo clásico. Nosotros tenemos varias formas de manejar las plantas, terminar sin ortopedia. Nosotros no hacemos ortopedia hace 10 años. Oye, son 2 millones de pesos por hectárea al año más 8 años, son 4 millones de pesos. Y yo no hago ortopedia. Entonces eso genera un manejo y una reducción de los costos importante. Ya estamos terminando. Aquí miren, esta es una santina, ¿qué les parece? Oye, ahí van a ver el porcentaje, porque lamentablemente no me dio el tiempo para haber hecho una presentación con estos datos mejores, pero se las voy a hacer a su oficina, vienen a mi oficina, nos juntamos en un huerto y lo discutimos, porque aquí está la solución a algunas cosas. Hay que hacerlo. 36,6, 19,9 gramos. Tremendo. Estamos a 8 niveles. Entonces, esto, como para finalizar, los sistemas de conducción tienen una unidad productiva en una posición. El caso del KGB, vertical. El UFO, 30 grados inclinado. El UFO simple, vertical. El SCA, diría que en medio entre horizontal y un poquito menos en la parte basal. El TSA lo mismo. Y el biaxe es muy parecido al Bichelli, pero en línea. ¿Por qué? Porque generan fruta en madera horizontal y que cuando se produce en la fruta horizontal tiende a crecer menos la ramilla. Pero eso es porque uno las deja así. Pero si uno las recorta y las rejuvenece y hace un manejo apropiado, tiene crecimientos perfectos, y no deja de producir fruta de calidad. Eso es lo importante, la fruta de calidad. Y aquí, lo último para indicarles que la intercepción de luz es el resumen final de todo esto, porque al final, ¿qué pasa? La planta intercepta la luz y después la distribuye. Entonces, el eje tradicional es quien más intercepta luz. Miren, observen. Es quien más intercepta luz. Estamos listos con esto. Mira, ahí está. El verde, el eje tradicional, el que más intercepta. Aquí está el medio, el centro del árbol. La máquina la tenemos, andamos con ella. Podemos medir cualquier campo, cualquier árbol. Hay que seguir un protocolo. Entonces, pero la distribución, miren, el verde, que es este, distribuye nada. Y el que más distribuye es justamente el que menos intercepta, que es una sola pared. Y todos estos años, estos 14 años, GB y UFO nos han dado el mejor calibre y la mejor firmeza. Siempre, siempre. Entonces, esto es el sólido. Tenemos el dato. Y listo, y aquí eso sería. Yo si sigo, voy a solamente mostrar los sistemas que al final, aquí les quiero mostrar cómo mejora el calibre, miren. El eje central verde, el UFO B rojo, el UFO, miren, mejor calibre, y el KGB, los dos más grandes allá, calibre. Entonces eso es genial. Nos ha funcionado muy bien y hay mucho más que trabajar, mucho más que hacer. Esos árboles están muy grandes arriba. Ahí tenemos, este es un TSA, mira,
Ahí está. Vamos a ver cómo anda. Estamos terminados ya. Les quiero mostrar un cuadrito. El tiro después de esto. Ya, mira. Ya. No sé, vamos a mirar al final. Para mostrarles hice un UFO. Bueno, ahí está Diego, mi hijo. Ya lo tiramos a los leones, así que ya puede ir a sufrir a los campos o a pasarlo bien. Aquí, déjame llegar al último. Este es un UFOI. Mira cómo hemos trabajado para que tenga el ángulo perfecto. El ángulo de cosecha también. Cosechan 370 kilos diarios caminando. No necesitamos escalera. 10 jornadas de boa al año. Oye, es que es un sistema, pero lo más cómodo que hay. Es caro al comienzo, pero resulta que el ahorro tremendo después. Es tremendo, es tremendo. Y la gente lo único que quiere ir a trabajar es un sistema. Entonces tenemos que ayudarle a la gente. Y aquí, la última lámina. Mira, voy a tratar de tener, cuando entreguen en la presentación para todos ustedes, voy a tratar de tener este cálculo hecho. Ahí estamos, ya. Mira, espérate. Se me pasó la mano. Ahí, mira. Esta semana 48, la área santina, calibre LACH 22,239. Tengo los pesos acá, no los puse, no alcancé. Tengo los calibres, miren, por favor, observen los calibres. Observen. Esto es un huerto de 18 años sobre colt, en un suelo complejo, arcilloso. Le hicimos una poda que ameritaba. Sacaban, aquí es una muestra, es solo una muestra, va a sacar este año 8.000 kilos por hectárea. Sacaba normalmente 12, 14 toneladas. Pero, por ejemplo, este año, el calibre medio ponderado le dio 7,2. Está pagado, sí, lo solo pagaban en firme. Y ahora tenemos que lo comparamos con el año pasado, que le dio 3,55. Entonces, no hay por dónde perderse. La fruta es extraordinaria. Entonces, eso lo hemos logrado. Y lo hemos logrado en otro campo también. 2 campos más. Entonces, en huertos más nuevos, 6 años. Entonces, se puede. Yo creo que para allá vamos. Y nos queda mucho todavía que recorrer. Así que eso. Eso es, José Antonio y todos los que están presentes. Muchas gracias y disculpen mi aparente ansiedad, pero es este compañero que me vino a acompañar sin permiso, el Parkinson, así que, pero ya estamos tratando, no de ser amigos, pero no tan desconocidos. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos entonces a Patricio Espinosa por su interesante presentación.